están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vuelta se queda a través de Unicanal. Y como verán, vamos a comenzar esta edición entonando el himno nacional. Por eso estamos de pie. No sé qué les Claro. pasa, no sé por qué están parados. Y que, ¿Por qué vos nomás podés estar de pie? a la No, revista, señor nos Hub. revelamos. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo anda todo? Bien, tranquilo. Todo tranquilo. ¿Mariana? ¿Qué tal? Bien, todo súper Bien, bien. estamos Como casi a tono Un hoy, saludo ¿verdad? a Como toda marcha la el audiencia. miércoles. Bien, estamos casi a tono, Es ¿verdad? verdad. Estamos, sí. Estamos casi a Casi. tono. Ok. Bueno, siempre es casi, siempre es importante dejar una ¿Y colita Pedro? para tratar de ir a buscar Saludo el a total. Pedro. Pedrito está indispuesto, No, no. Bueno, ¿sí? Para la gente que está merendando no quiero comentar No. qué es lo que le pasa a Pedro, pero se le en dice la así jerga ahora. popular se diría un problema de retén. Sí. Bueno, menos En mal la la quería jerga incinerar. popular y le han recetado té de corcho Ah, para fuerza, Pedro. y así, o edulcorar el café con unas Bueno, no sé si cucharitas fuerza, de ¿verdad? Portland. No, ese no es un buen Justamente deseo. fuerza Por no eso. queremos que En haga estos Pedro. casos, eso no es un buen Sí, deseo. más, ¿verdad? No quiero ampliar más porque si no Sí, la verdad Vamos es a que detalle es innecesario, innecesario. va a parecer casi evidente lo que estamos hablando. Bueno, Innecesario. pero tomen asiento, vamos a arrancar. Gracias, bien. gracias. ¿Estás cómodo, Mariana? Yo estoy Me siento súper muy cómoda. cómoda. cómodo. Pero tomen asiento y arranquemos el programa, ¿Por por Te favor. sentí intimidado, estamos como muy cerca, ¿verdad? Sí, están como que al ataque, A mí- entonces me siento A ahí. mí yo- me gusta esto. Vamos ¿Viste? a implementar de vez en Sí. cuando. Me siento ahí tipo... Aparte, así como Pedro, podemos hacer, ¿viste el avance? Claro, el avance. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas, por supuesto, en el programa y en realidad, digamos, en la agenda antes del inicio de esta semana estaba tratar otros temas que ya fuimos, digamos, combinando a lo largo de la semana, pero a raíz de lo que ha sucedido, digamos, algunos hechos criminales que hemos podido ver en televisión, en los medios, está esto de hecho expreso en todos los lugares y se han sumado casi de manera consecutiva 3 en estos últimos 5 días. Y hoy coincidentemente con el Día de la Salud Mental también queríamos abordar un poco el tema porque han surgido también expresiones muy fuertes que a muchos nos llamaron la atención a ver y a interpelar un poco acerca de cómo está nuestra situación, ¿verdad? Lo decía el doctor Pablo Lemir, somos una sociedad que está enferma De en violencia. algún punto, enferma de violencia. Entonces, como O sea, es parte, que digamos, de de una cuestión todo. macro queremos hablar. Creo que ¿verdad? hoy vamos a enfocar en realidad en las dos etapas, digamos que vamos a hablar un poco de salud pública. Y si bien esto surge una vez más en el escenario como disparador, digamos, hechos muy macabros y que tuvieron bastante de morbo, hay que reconocer, digamos, nuestra falencia, yo me incluyo nada más como ser parte del medio, pero eso deja yo creo que hay que aprovechar esas oportunidades cuando la gente está como más sensible para instalar los temas que son de fondo. Sí. Y un tema es el que vos mencionabas, que es la salud mental, un tema sumamente descuidado en salud pública local, porque vamos, o sea, ni hablar luego, digamos, del presupuesto, de las posibilidades de ir, sino incluso es una de las áreas, yo diría, menos demandadas, porque si bien el Estado no invierte, tampoco como que la gente entiende su necesidad, y así como pedimos Claro. medicamentos, pedimos centro de salud, no estamos pidiendo atención de salud mental. Justamente ¿verdad? nuestro invitado hoy trabaja también en salud pública en el punto y él nos decía que a diferencia de lo que muchos creemos, y lo dijo en uno de nuestros programas, en el interior hay una muy buena aceptación. Tal vez reforzar ese punto Sí. podría Sí. ser muy importante para que desde los extremos para el centro, porque centralizamos mucho de los esfuerzos se centralizan en el Importar buenas departamento experiencias. central, podríamos traer del interior para adentro esas cuestiones Y que también, son Toto, fundamentales. tratamos, Totalmente. nuestra responsabilidad, por lo menos desde este espacio y en este medio, obviamente, es tratar de que abordar este tipo de temas tan sensibles y que conllevan tanto ambiente oscuro alrededor. Sobre todo también ahora que uno ve planteado de tanto fanatismo, Exacto. de ambos, de Justificando todos las los situaciones lados. desde puntos tiro- ideológicos tal vez. Un ¿verdad? tironeo ideológico innecesario. Entonces lo que queremos hoy es recurrir a gente que sabe, profesionales, que estudiaron para eso, ¿verdad? Básicamente no ganó nuestra opinión nomás, ¿verdad? Claro. Sí le anticipamos a la gente que se están esperando que hablemos de situaciones o casos o eventos en específico que han ocurrido Sí. en estos días. No lo vamos a hacer en específico No. porque creemos que el tema está en el fondo de la discusión. Hay que ir un poco más No allá. tenemos ¿Qué es lo tampoco que tenemos que elementos para generar? hablar, eso sería... Y si lo van a lanzar al aire. Y si la intención es verlo en específico por una cuestión en particular, bueno, Claro. ya vendrán otros espacios que lo van a hacer. Totalmente. Está el doctor José Vera con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Invitación, un saludo para toda la teleaudiencia. Doctor, a ver, es muy fuerte escuchar, somos una sociedad enferma de violencia, pero al escuchar, digamos, esa frase, como muchos nos comenzamos a cuestionar
lo poco, lo mucho o lo que hemos vivido, como quiera la gente, y poder comenzar a evaluar desde nuestra experiencia, desde lo empírico, desde lo que pudimos escuchar o vivenciar en algunos espacios nuestros o de otras personas como testigos, y nos preguntamos si efectivamente estamos enfermos de violencia, no nos hemos dado cuenta de que cultivamos una violencia previa a los estallidos que después terminamos viendo en los medios de comunicación y demás. Efectivamente hay un gran problema en Paraguay, digamos, de este equilibrio entre la convivencia y la violencia. Y bueno, realmente yo creo que Paraguay, al igual que el resto de Latinoamérica, tiene muchos problemas de violencia. No obstante, Paraguay no es de los países más violentos. Comparado con países centroamericanos, los índices de violencia son bastante menores. Pero yo cito esto porque en reuniones que hacemos con gente de Latinoamérica, justamente vemos que a pesar de las diferencias estadísticas, de los números, de diferencias en números, sin embargo las características son muy similares. De todos los países latinos, desde México hasta la Argentina, son todas características similares. Hay asaltos, violaciones, violencia intrafamiliar, violencia urbana, violencia política, todo es parecido. Parece que se copian. Tal es así que nosotros cuando hablamos de este tema de violencia en el ámbito de las sociedades latinoamericanas de psiquiatría, y habla uno, por ejemplo, generalmente por orden alfabético empieza Argentina, pues sigue Brasil, Bolivia, casi siempre el chiste siguiente del expositor es, no sé para qué voy a hablar porque el que me precedió ya dijo todo. Ya dijo todo, es claro, todo parecido. O sea que yo cito esto también porque no sé si es un fenómeno algo así como universal. Sin embargo, hay países donde los índices de violencia son bajos, los escandinavos, por ejemplo, y donde prácticamente están cerrando sus cárceles. Algunos no tienen ni un solo interno. En cambio, los demás países están llenos, saturadas las cárceles. Ahora, doctor, hay sobre este punto, digamos, en específico, que es una cuestión obviamente regional, y después ya nos vamos a escalas, ¿verdad? La estadística aumenta claro, o disminuye, pero digamos es una cuestión casi heterogénea de cómo ocurren las cosas. Hoy, ¿tenemos o no una mirada acerca de esta situación o estamos ocupados en otras cuestiones? Digo porque hemos aprendido al menos que la violencia tiene que ver con alguna, o al menos la expresión violenta tiene que ver también con una cuestión de salud mental, ¿verdad? Claro. De hecho que los profesionales de salud mental tratamos el tema de violencia y se van poniendo en los programas de salud mental el estudio de la violencia, inclusive como una materia específica. Yo no soy un analista de la situación social, sociológica, etcétera. Yo soy un clínico. Y como soy psiquiatra forense del Ministerio Público, por supuesto, me toca ver los casos particulares de violencia de todo tipo, por ejemplo, robos, homicidios, violencia intrafamiliar, por citar algunos. Y eso es el problema de las adicciones. Eso es algo de mi práctica cotidiana. Ahora, yo veo desde el punto de vista clínico muchos casos todos los días. Bueno, y desde ahí es donde yo puedo dar alguna opinión, pero no desde el punto de vista social y cosas por el estilo, porque no es mi campo. Capaz que voy a decir cosas que me parecen lo que Doctor, es... sí, totalmente. A ver, mencionaste y me da pie para la pregunta que quería hacerte de entrada cuando empezamos a hablar del tema y cuando empezamos a construir el programa en producción. ¿Son los forenses los testigos de tal vez nuestro lado más oscuro como sociedad? Testigos directos, digo, ¿verdad? Claro. Y sobre todo, ¿cómo lidian ustedes en la profesión? Hablan entre ustedes, dicen, miren, estamos llevando a evoluciones o a involuciones, como quieras llamarlo, en niveles de violencia mucho más fuertes. Es más de los casos que ven nada más, no digo una cuestión sociológica. No, claro. Nosotros hablamos entre nosotros. Creo que es una manera también de descarga, de controlar, de catarsis, de controlar nuestras emociones y también de aprender, porque muchas de estas cosas no estaban
en los libros clásicos de la psiquiatría. El tema violencia es algo relativamente nuevo, por supuesto que se ocupa toda la Organización Mundial de la Salud, las sociedades de psiquiatría, las sociedades de psicología y por supuesto toda la gente que está en el área forense, los criminalistas, criminólogos. Y nosotros vamos aprendiendo también en esto. Realmente ahora las cosas que más evaluamos son justamente homicidios, asaltos y cosas por el estilo. Y lo que nosotros vemos como clínicos es justamente el problema mental. Evidentemente las personas que cometen crímenes tienen trastornos mentales. Pero ahí aparece una cuestión que la gente generalmente teme y a veces nos critican. Inclusive dicen, no, yo no creo que sea un trastorno mental. Bueno, trastornos mentales en el sentido de que no son conductas normales. Una persona que comete un homicidio, ese homicidio no es una conducta sana. Para mí es una conducta enferma. Pero eso no significa de ninguna manera que esa persona sea inocente. Claro. Porque la gente enseguida, inclusive jueces, te dicen, no, pero yo veo que esta persona actuó totalmente conscientemente, por ejemplo. Y claro, hay enfermedades mentales, trastornos mentales, en los cuales los enfermos actúan hiperconscientemente. Por ejemplo, un paranoico que se siente perseguido, que cree que le pueden envenenar, que le pueden matar, está hiperlúcido. No sé si se entiende. Claro. Está con toda la lucidez controlando que no le pongan de dónde sacan el agua, de cómo cocinan la comida, etcétera. Tiene una hiperlucidez, pero tiene un trastorno. Pero clínicamente hay una alteración, digamos. Pero hay una alteración de su manera de percibir, hay una alteración en su manera de pensar. Entonces, una persona que, por ejemplo, alguien asalta y dice, yo voy a hacer este asalto y lo que voy a hacer es, al entrar le mato al guardia que está ahí. Es una conducta patológica. Lo hace conscientemente, sabe qué es lo que está haciendo y por tanto es totalmente culpable. No, no le saca el reproche, digamos, No le el saca- trastorno. Es Para totalmente nada, no, culpable, para nada, pero ¿cómo? debería de ser clínicamente también, digamos, tratable o acompañable. Porque ahí es, yo creo que donde viene un poco a ver la fusión, en el sentido de que la justicia puede condenarlo por sus actos, pero si de algún modo no se refuerza el lado clínico para intentar buscar las causas o la parte o cómo ayudarle a superar eso, vamos a seguir teniendo reproducción de personas con esa patología y gente violenta. ¿O no es así? No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el sistema tendría que ser algo de rehabilitación, cosa que Claro. no tiene absolutamente nada No. de rehabilitación. Al contrario, yo creo que produce mucho daño al sistema penal. Por Totalmente. ejemplo, en el día de hoy vi el caso de una persona que está imputado por tenencia de drogas, pero resulta que él simplemente estaba en la casa de un amigo que era consumidor y este señor, este joven, nunca consumió nada, ni siquiera fuma. Y sin embargo, hace 6 meses que está detenido. Y eso produce un daño feroz, porque está en la cárcel, eso es costoso, tiene que pagar abogados, 6 meses, pierde el trabajo, no puede hacer nada. Entonces, yo Y una creo vez que sale, continúa con el estigma de haber estado dentro. claro, y es algo brutal, y eso pasa continuamente. A mí me parece que se tiene que tener mucho cuidado a quién se le imputa. Conste que yo soy de la fiscalía, pero a mí me parece que no es correcto que las personas sean imputadas cuando no se tiene una certeza de que una persona cometió un hecho. Por eso a mí me gusta el sistema anglosajón, porque uno puede encontrar una persona con una personalidad violenta al lado de un cadáver, pero los criminalistas tienen que demostrar que esa persona cometió el hecho. No porque estuvo cerca ni porque vieron llamadas telefónicas. Eso no son Claro. cuestiones, indicios secundarios, no tienen importancia. Lo que tiene importancia es que el criminalista demuestre que esa persona agarró el puñal, Materialmente lo hizo. materialmente lo hizo. ¿Te imaginas Yo todo creo lo que que- eso no tenemos nosotros. Estamos un poco No, lejos. sí, te imaginas todo lo que es, Mariana y doctor, eso que mencionaba Mariana y también un poco el doctor reforzaba en el sentido de que a una persona con algún tipo de
enfermedad mental con algún grado, aunque sea mínimo, resulta condenado Le y mandamos a la termina con la universidad. Hueso Tacumbur. Ese. Le mandamos a la los que Dios es universidad. grande ahí. Claro. A todos. Pero a él yo creo que le va a pegar un poco. Un detonante, se convierte en un Claro. detonante la situación, ¿verdad? Como decía Claro. Mariana, el famoso le enviamos a la universidad porque ahí se despierta tal vez Sí, así. la situación que estaba incipiente, ¿verdad? Y Claro. bajo, O sea, cero graba. cobertura del sistema. Cero. Claro. Yo creo que para comenzar se tiene que apuntar a un sistema de rehabilitación en casos verdaderos, porque tampoco Claro, no se entiende. no tiene que ser una rehabilitación para falsas denuncias, Para falsas evitar o acusaciones. para evitar también. Sí. ¿verdad? Para minimizar. Eso por un lado. Y, doctor, Y tenemos muchos casos. A mí, ¿verdad? Yo no sé si puedo explicar un poco. Hay, Por favor. hay casos especiales que me preocupan, que se van produciendo con bastante frecuencia, que yo estoy investigando hace años. Y creo que, no sé si ya lo dije acá anteriormente, que son los homicidios-suicidios. Que es cuando una persona le Mata y mata a su pareja, a su expareja, y después se suicida. Porque estos casos, vieron que ocurren todo el tiempo. Sí, ahora se Ahora sospecha está- de uno, ¿verdad? ¿Mm? ¿Cómo? Ahora se está sospechando uno en estos días, ¿verdad? claro. Claro, Que pero pueda creo que ocurrir. ayer hubo uno. Sí, sí. Pero todo el tiempo ahí. Así, claro, inclusive hay casos que han sido filmados por cámaras de seguridad y otros casos que la mayoría, que han sido anunciados con mucha anticipación, años antes. O sea que Yo es tengo- también un tema, doctor, perdón la interrupción, de que no estamos luego ni hablando acá, pero el doctor dice, yo llevo años estudiando, seguramente una cuestión absolutamente voluntaria, porque nosotros no tenemos, digamos, mismo. inversión en investigación para tener justamente ese argumento que tengan o que utilicen ya los médicos que están en la práctica para decir, esto es lo que dice la academia, esto es lo que dice la ciencia. O sea, Claro. en la práctica sucede lo que dice él y así la gente es condenada, es imputada porque estaba ahí cerca, porque sucedió eso, porque esos son los elementos que evalúa la fiscalía. O sea, esa es la Claro. realidad también. ¿Qué te llama la atención, doctor, de esos casos? A ver, obviamente que un homicidio que deriva en suicidio llama la atención de manera corriente a cualquiera de nosotros, digamos, pero desde el aspecto profesional de la investigación personal que sí que estás llevando adelante, ¿qué te llama la atención de esos casos? Y en esos casos me llama la atención el hecho, en primer lugar, de que son anunciados. En la prensa misma dicen, sale, le mató, se suicidó y hace años que anunciaban. Los vecinos sabían ya. Le escribió en tal lugar. Dijo luego que le iba a matar. Es más, hay un caso que para mí es así, muy ilustrativo, que ocurrió en el 2004, a la salida en el shopping Villamorra, a la salida del cine. 2004, 26 de abril del 2004, me acuerdo perfectamente porque me llamó demasiado la atención. Ahí la chica consultaba en la Dirección de Salud Mental del Ministerio, que quedaba en la calle Venezuela, en el mismo lugar que el Centro de Adicciones. Y consultaba ahí, y su expareja, creo que se llamaba Perla Agüero, su expareja, como le seguía, siempre le seguía, se iba también. Y con el tiempo, como iba, no sé, semanalmente, una cosa así, a hacer terapia, su expareja ya se hizo amigo de los muchachos, secretario y cosas por el estilo. Y un día, como quien no quiere la cosa, entró a consultar también. Y se dejó anotar una historia 2 años antes, que si la chica no volvía con él, la iba a matar y se iba a suicidar. Y ocurrió eso. Ahí quedó registrado. ¿Cuántos años antes? 2. Y eso 2 años antes. 2 años. Quedó anotado en la historia. Qué bárbaro. Es así paradigmático el caso. Claro, ¿cómo Y- lo pudo haber dicho y no se tomaban medidas al respecto a lo Bueno, mejor? es que ¿verdad? no se toman medidas porque nuestro sistema judicial está para actuar después de que Así haya es. ocurrido el caso. Otro caso así muy llamativo, seguramente ustedes recordarán, el caso de Micaela Maki, que ocurrió en Sajonia, Sí. donde el actor, primero que estaba totalmente desesperado por restablecer la relación, y le escribía, no sé, 100 mensajes por hora o más, no sé, una cantidad impresionante. Bueno, A veces ¿cómo se de va? mucho amor y Claro. después de amenaza.
Y la chica no podía, no le contestaba, no sé. Y un día viene y dispara con un arma y no funcionó el arma, delante de los padres. Se tomaron todas las medidas judiciales, contrataron un estudio jurídico de los principales de acá. Todas las medidas judiciales, no acercarse 500 metros, no sé qué. Lo que sigue el señor arregla el arma, después viene, él le mata y se suicida. Claro. Sí, O sea que estuvo totalmente anunciado, no sé, se hizo todo lo legal que corresponde, pero yo creo que en esos casos se tiene que obligar al tratamiento psiquiátrico. Doctor, Claro. ¿puedo? Por Tiene que judicial. obligatorio. Claro. Y hace rato vos, bueno, al inicio decías que no ibas a hacer como un análisis sociológico, pero me gustaría saber tu perspectiva como profesional que trata en el consultorio, digamos, de uno a uno a este tipo de pacientes que terminan cometiendo crímenes. ¿Cómo, cómo incide al momento? No sé cómo ustedes tratan el presupuesto, pero si vos decís no se trata la prevención, es porque realmente no hay una línea presupuestaria destinada, porque en la práctica, digamos, yo el Estado entiendo así, hay un presupuesto para este programa y se destinan a los profesionales, etcétera. Pero cuando la discusión se vuelve como tan vana o tan extrema, porque ahora un grupo dice, no, esto es feminicidio, no importa quién se murió, ni si se murieron 5 niños, y toman como una bandera, y después los otros toman hasta este lado, y parece que, o sea, ¿qué tanto eso afecta al momento de que ustedes quieran plantear la salud mental como un problema grave? Porque, por un lado, algunos dicen es salud mental y quizás ese mismo caso para otros se toma sencillamente como una cuestión de machismo y cuestión de género, digamos. No sé si me explico. O sea, puede que sea clínicamente esto, pero quizás lo otro suena como más popular y se banaliza, ¿verdad? Claro. Claro, ahí hay un tema como yo veo. A mí me han criticado inclusive por decir estas cuestiones de Claro, la más vale. salud mental. Pero lo que pasa es que un fenómeno como un homicidio, o el homicidio de una mujer llamado feminicidio, está bien, feminicidio, puede tener varias ópticas, varias miradas. No tiene por qué ser una sola. Exacto. Y hay gente que quiere que se mire solamente desde la óptica del feminismo, por ejemplo, o desde el lado político. Pero yo soy clínico y mi Claro. mirada es clínica. Entonces yo lo que veo es un fenómeno de otra manera, pero eso no le resta para nada valor a ver la cuestión Claro. del machismo. Por ejemplo, en este caso del hombre desesperado por la mujer, que ocurre en muchos casos, en un porcentaje muy alto, siempre se habla del dominio del varón, ¿verdad? El dominio, el machismo. Y eso es cierto, observado para mí superficialmente. Espero que esto no traiga polémica. Pero superficialmente, para mí es una mirada superficial. Claro. O sea, pero es lo que se da. El machismo da eso. Pero si uno ve desde el punto de vista psicoanalítico, que es la teoría psicológica más importante, ahí lo que pasa es que la sociedad patriarcal, el machismo, ofrece un modelo de ideal del yo. El ideal del yo es una instancia psicológica creada por Freud. O sea que donde el hombre trata de parecer a un ideal que tiene. ¿Y ese ideal cuál es? El de la dominación, el hombre dominando y la mujer sumisa. Ese es el ideal y entonces ese hombre está equilibrado así, dominando con violencia, con todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa si en un momento la mujer se cansa y dice, no, ya no más, me voy de acá? Al hombre se le destruye todo. Claro. No puede sostenerse porque eso es lo que le sostiene en la vida. Entonces, como está totalmente roto todo, ya no sirve, entonces agarra, le mata a la mujer y se suicida. Le mata primero porque quiere recuperar el dominio, pero después, al ver que le mató, no es porque a veces se ha dicho para no enfrentar la realidad después, no nada que ver. Y era también su razón. Sí, sino que la razón es que al matarle, mató justamente lo que le sostiene en la vida, entonces no tiene razón para vivir. Es una explicación así psicoanalítica que es mucho más larga, mucho más complicada, porque el psicoanálisis es bastante complejo. Pero entonces por eso ocurre el homicidio-suicidio. Y yo lo que veo es que estos hombres, a pesar de la apariencia, son absolutamente dependientes. Su debilidad más allá de su... Es su debilidad, como me decía una amiga, la psicoanalista Mara Baqueta, la mujer es el sexo fuerte. Y yo creo que es así.
La mujer es el sexo fuerte. Doctor, hay muchísimo que hablar de este tema porque hablaba con un agente fiscal que está metido en uno de los casos hoy públicos de mayor atención y le preguntaba cómo se siente, independientemente al caso, cómo se siente, porque nuestro trabajo nos hace a nosotros que estamos en medio de comunicación poder evitar los títulos que nos molestan y uno salta, se pasan detalles que uno no quiere leer incluso cuando hace la lectura de etapas, pero los fiscales, los policías, los médicos forenses, tanto para identificar las cuestiones de muerte como para hacer el análisis psicológico forense, tienen que reiterar una y otra vez por años los detalles de los distintos casos hasta el momento del juicio y una vez que eso termina continúan siendo requeridos. Así que yo le mencionaba también mi preocupación por cuánto apoyo tienen los profesionales que trabajan en el mundo criminal, digamos, o contra el mundo criminal de apoyo psicológico y me decía la doctora que, bueno, que eso sí está necesitando apoyo, ¿verdad? Así que ese también me parece que es un análisis interesante que tenemos que hacer. Acá mismo, ¿verdad? ¿Quién le apoya al doctor? Claro, sí. ¿Quién claro. se ocupa de la salud Claro. mental No. del doctor cuando tiene caso, ¿verdad? Esos son temas fundamentales, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros podemos tener errores, pues, vamos aprendiendo cosas que todavía no sabíamos. Por ejemplo, sobre estos casos de homicidio, suicidio. Desde el punto de vista clínico hay poca investigación. Hay muchos trabajos escritos desde el punto de vista, pero solamente de la postura feminista. Pero yo creo que son repetitivos, pero desde el punto de vista clínico, psiquiátrico, psicopatológico, son pocos los casos, o sea, son pocos los trabajos. Recién se están investigando. Y entonces uno puede ir cometiendo errores, desde luego, tener percepciones erróneas del problema. Sin embargo, si nos atacan, nadie nos puede defender. Claro, ese es un... Si tenemos errores, si nos atacan, si fallamos, el forense tiene una cuestión en contra, que al final de cuentas el informe que uno hace, o el dictamen, o el parecer, son los tres tipos de informes, por así decir, que hacemos, ¿verdad? El informe es un informe, a mí me pueden pedir de un caso, por ejemplo, de un paciente. Yo informo si el paciente me autoriza, no hace falta no estoy obligado a informar. ¿Verdad? El dictamen es de una pericia y el parecer es de una consultoría técnica, donde yo puedo ser contratado para ver las evaluaciones de otros. Pero en el trabajo uno es solitario totalmente. Sí. O sea que lo que yo informo, lo que yo escribí, solamente yo soy responsable. Y si de por ahí tengo una falla y, no sé, recibo ataques, críticas y cosas por el estilo, nadie me apoya. Claro, Entonces tendríamos que tener algo, yo creo que, de apoyo cuando no hubo mala intención y cosas por el estilo, ¿no? Sin duda. Doctor, gracias por el tiempo, es muy amable una vez más. No, muchas gracias a ustedes. Yo estoy a las órdenes para cualquier consulta donde yo pueda ayudar. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a ir hablando de salud, por supuesto. Pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo y esta segunda parte del programa tenemos que hablar de esta medida que tomó el Ministerio de Salud y que está generando un debate, digamos, en la opinión pública acerca de cuál es el verdadero fondo de la cuestión, ¿verdad? Esto de ¿Qué pasa? Ahora te duele un dedo, tenés que ir a consultar con un doctor que no te atiende nunca. No es tanto Bueno, así. ahora, Ahora hay que decir también, decía yo esto, ¿verdad? Viste que acá la automedicación es deporte nacional. El Claro. problema es, ahora la restricción es con los Bueno, antibióticos, por lo menos eso Claro, entendí. tampoco estamos hablando de drogas pesadas, ¿verdad? Estamos hablando de Claro. antibióticos. Nadie habla de... bueno, eso es lo que vamos a saber a partir de ahora, ¿verdad? Está el doctor Edgar Ortega del Círculo de Médicos. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar siempre aquí con ustedes. Bueno, doctor, médicamente es recomendable evitar no solamente el consumo o la automedicación como tal, sino el consumo desprevenido, si es que vale el término, o desmedido de antibióticos, porque la palabra hoy clave fue antibiótico más allá de automedicación, ¿verdad? Perfecto. Como Círculo Paraguayo de Médicos nosotros apoyamos esta medida, porque no todas las enfermedades infecciosas son producidas por bacterias.
para empezar. Hay un gran porcentaje, incluso mayoritario, que son virus los que los producen, en los cuales los antibióticos no están indicados, ¿verdad? Entonces, con la automedicación, ¿qué ocurre, verdad? Que estos gérmenes, porque son microorganismos, con el tiempo aprendieron a defenderse contra las armas que les pueden producir algún tipo de daño y su muerte posterior. Entonces, nosotros como infectólogo también que soy, ¿verdad? Entonces, cuando yo encuentro una infección severa, no tengo las herramientas para poder tratar una infección grave, ¿verdad? Pero ¿dónde empezó todo esto? ¿Verdad? En las prescripciones sin criterios, en la automedicación, como recién estuvimos diciendo, y muchas veces también actualmente la ganadería y la agricultura que usan algún tipo de antimicrobianos para tratar algunas plagas y ellos tienen mayor rendimiento económico, entonces ya nos alimentamos con antibióticos y se genera, o sea, aquí hay una, digámosle, una torta donde uno de los ejes sería esto, ¿verdad? Okay, como parte de, digamos, ustedes piensan una problemática que lleva a un análisis mayor, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Porque las infecciones ambulatorias son infecciones que muchas veces se van a curar sin antibióticos, ¿verdad? Ahora bien, las personas mueren por infecciones bacterianas en el hospital a pesar de instaurar un tratamiento adecuado, ¿verdad? Y los antibióticos cada vez son más costosos porque aquellos que eran sensibles anteriormente, hace 10 años atrás, ahora ya no le hacen ni cosquilla. Efecto, digamos, ya no le hacen ni cosquilla para que la gente pueda entender, ¿verdad? Pero eso tiene un proceso, ¿verdad? Que llevó a llegar a nuestra realidad actual, ¿verdad? Y no estamos descubriendo nuevos antibióticos nuevos para hacer frente a las infecciones nuevas que tenemos, ¿verdad? Y entonces, por eso que apoyamos esta medida, ¿verdad? Por lo menos con los antimicrobianos, ¿verdad? Y solamente el facultativo está capacitado de poder ver, bueno, esta es una infección viral, esta es una infección producida por hongo o esta es una bacteria. Entonces, solamente en las que son producidas por bacterias se prescribirían los antibióticos. Porque hay gente que el vecino prescribe antibióticos. Te dice, la empleada te dice a mí, este me hizo bien. Y tomale, te dice, ¿verdad? Y obviamente no, ¿verdad? Ahora, aparte es que muchas veces el sistema público y también el privado muchas veces está desbordado de pacientes, pero eso es una realidad mundial. El Paraguay no está exento a eso, ¿verdad? Está con nosotros el doctor Hernán Rodríguez del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Doctor, me duele la muela. El médico debía decir un nombre comercial y le pido disculpas a la gente de, dicho sea paso, la cartera comercial del mamey. Doctor, me duele la muela, está inflamado, digamos, ¿verdad? Prodembiotic, el medicamento que me receta, ¿verdad? Me vuelve a una situación similar, yo digo, a eso, directo, ¿verdad? Y voy a la farmacia y me dicen, no, ya no, porque esto tiene antibiótico. ¿Existe la capacidad por parte del Ministerio de Salud de coberturas como un dolor de diente, digamos, con un componente, porque obviamente el antibiótico no me va a hacer pasar el dolor de diente, pero es un componente más, digamos, hasta las cuestiones un poco más, de una atención un poco más sensible, se puedan cumplir a tiempo sin que yo esté gritando como loco ya en un centro de salud o patando puertas, incluso por la desesperación por el dolor, ¿verdad? Claro. Bien, acá hay que diferenciar bien la indicación de un antibiótico y en base a tu pregunta, hay que entender que es un antibiótico. Como lo dijo el doctor Edgar Ortega, es una sustancia, es un medicamento que combate bacterias, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el medicamento debe ser prescrito por un médico, porque este caso, este ejemplo que estás diciendo, realmente es muy delicado, porque suponiendo que se produce un efecto colateral o un daño por el propio producto, ¿quién es el responsable? En los últimos tiempos, ustedes somos todos testigos de que hubieron muchos problemas médicos legales por una indicación mal hecha o inclusive indicaciones bien hechas pero en forma telefónica o por las redes sociales. Bueno, hay inclusive páginas en Facebook donde se pregunta constantemente ¿qué puedo hacer para... ¿Alguien sabe? Exactamente, sí. ¿Alguien sabe qué hago con se me está cayendo la pierna? Cauterizar nomás te dicen los perros. Yo siempre contesto, consulte con el médico, así, siempre, porque ahí uno se da cuenta de la cantidad de personas que recetan o que indican cualquier cosa. Eso es más o menos como si fuera un termómetro de lo que ocurre más o menos en nuestra sociedad. Eso, ¿qué es lo que trajo a lo largo de los años? Y los que tenemos un poco más años en el ejercicio de la medicina, fuimos testigos. Justamente estábamos conversando antes del programa, un ejemplo claro, y siempre lo menciono, el susuá, o ese forúnculo, ese nacido, ¿verdad?, en la piel.
Hasta hace pocos años se trataba con antibióticos derivados de la penicilina. Hoy en día, ese microbio que produce ese tipo de infecciones ya es resistente a la penicilina y sus derivados. E inclusive medicamentos que cuestan carísimo no logran hacer efecto, sin embargo hay otros que cuestan mucho más, con un precio mucho más económico, son efectivos. Y justamente quiero mencionar y traer a colación lo que ya decía Fleming en 1945, cuando recibió el premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de la penicilina. Él ya decía que estos antibióticos en manos de gente irresponsable, él utilizó la palabra ignorante, palabras más, palabras menos, pueden llegar a ser realmente un gran problema si es que se les da dosis inadecuadas. ¿Por qué? Porque estos gérmenes van a tener resistencia. Doctor, ¿le puedo interrumpir? Sí, Sé claro. que va a saludar. Sí. Yo creo nomás que la pregunta de Toto no era esa. Porque Claro. él en realidad decía, o sea, el sistema de salud está preparado para La que demanda que todos puede existir. aquellos Sí. que está mal, digamos, o sea, partamos de la base que en un mundo ideal, no sé, un médico por persona, qué sé yo, Claro. pero todos aquellos que van hoy a la farmacia por cuestiones así menores, para nosotros menores, hoy van a terminar todas en el centro de salud, están preparados, tienen los médicos suficientes, los centros de salud suficientes, los medicamentos suficientes. Claro. Te voy a contestar de la siguiente manera. Es mucho mejor, digamos, tender a estar preparados a atender cuestiones pequeñas, como estás diciendo, porque inclusive el año pasado hubo una gran repercusión a nivel periodístico de la aparición de gérmenes multiresistentes en los hospitales. Eso implica gastos enormes, no solamente para el sistema de salud, sino para el paciente mismo. Entonces, ¿por qué, como dice el doctor Ortega, por qué ocurrió eso? ¿Sabes cuál es Porque se disculpa, te usó interrumpo, mal, sí. te tengo que interrumpir de vuelta porque seguís dando Sí. vueltas sobre el mismo punto y no respondes la pregunta. Te voy a ser súper honesto. Correcto. El punto es el siguiente. Cuando uno emite una resolución diciendo a partir de ahora todos van a tener que tener receta para comprar antibióticos, se da por sentado que el sistema de salud público, porque es el que está regulando, entre comillas, tipo de cuestiones, y también me parece correcto que actúe como regulador, Claro. va a poder recibirme a mí a cualquier hora o a la hora que yo necesite para sacarme la receta si es que corresponde o no un Claro. antibiótico. Claro, claro. Estás dando vuelta para decir No. lo que en realidad no están preparados. No están preparados ahora mismo ni Porque para la atender respuesta cosas más. es o sí o no, porque es una pregunta Es muy cerrada. básica, pues. Claro, la respuesta realmente es compleja por una pregunta que no es simple, no es una respuesta para contestar sí o no, porque de un punto tiene que surgir realmente este cambio que es una cuestión realmente mundial, que es la resistencia. Te ayudo yo. No está preparado. Sí, te voy a, No está preparado. Claro. te voy a ayudar porque entiendo que el ministerio tampoco se puede clavar el antibiótico a sí mismo, ¿verdad? Ya que estamos con el tema de automedicación. No estaba hace 5 años, no estaba hace 10 años, no está hoy, ¿verdad? El sistema de salud privada está colapsado porque el sistema de salud pública no funciona, entonces tampoco el sistema de salud privada está. De que ¿verdad? es como el huevo de la Ahora, gallina. esto- Por eso la gente termina a en la ver, farmacia. yo quiero disociar un poco el análisis, por más que estén muy conectados, que la automedicación para mí, de todo punto de vista, no es correcto. O sea, Claro. me parece que Más en vale. eso está claro. ¿Cómo hacer para que esto no se convierta en un arma de doble filo y que la gente termine encontrándole la vuelta como todo y al final estamos comprando antibióticos del otro lado que no nos están pidiendo recetas y al final no sabemos siquiera de dónde vienen los medicamentos? ¿Cómo hacemos para que la gente no acceda a medicamentos falsificados, Totalmente. a medicamentos del mercado negro? ¿Cómo no hacer para que esto no se convierta en el mercado negro de los antibióticos? No sé tampoco, y ya me va a decir la señora Jiménez, si es que se mueve tanto dinero como para generar una industria negra, oscura o escondida tráfico de antibióticos. del antibiótico, ¿verdad? Tampoco estamos hablando en la Chicago en la época de la ley seca, ¿verdad? Claro, Estamos los hablando de años 20. antibióticos, no sé, yo tampoco, ¿verdad? Graciela, ¿cómo estás? Gracias por ¿Qué acompañarnos. tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, un Laura. placer compartir con gente tan renombrada. Nosotros nos hicimos la misma pregunta, pero porque básicamente estamos de acuerdo. Los antibióticos los tiene que recetar un médico, deben de ser controlados, pero en el Paraguay de hoy, octubre de 2018, ocurre eso. Con menos de 30 días para adecuarse, ¿qué te parece que va a pasar? Lo más probable es que nosotros nos cambiemos las costumbres en 30 días. Pero lo que más me preocupa de la resolución no es solo eso, sino el aspecto social, porque dice que a partir de enero del 2019, 0 muestras médicas. Hay lugares del país donde se manejan apenas con muestras médicas. Ah. Sacale el hecho de que el médico lo tiene que indicar. Perfecto. Nosotros las muestras, la industria farmacéutica, las muestras se las damos a los médicos. Ellos indican según su criterio y a veces es lo único que tienen.
Entonces, ese efecto social de las muestras médicas, esta resolución la corta de golpe y porrazo. La resolución habla, Graciela, disculpa que te interrumpa, de algún tipo de sanción para una farmacia que venda, contra quién va a ir, contra el médico que en realidad no recetó. Mira, esta resolución tiene muchas cosas muy vagas. A ver. Porque, por ejemplo, dice receta simple archivada, y escuché hoy en otra entrevista con el ministro que decía como los medicamentos psicotrópicos. Los medicamentos psicotrópicos tienen un logo que dice sujeto a control. Para llegar a ese punto, la industria tuvo un tiempo para adecuarse. En 30 días te imaginas todos los insumos que todos los laboratorios tienen que tirar porque no va a tener ese loguito, ni siquiera sabemos si tiene que tenerlo porque la resolución no lo dice. Dice, por ejemplo, uso sistémico. Pero de una manera muy vaga, porque ahora estamos preguntando al ministerio, ok, unas gotas para los ojos, ¿también van a nivel sistémico? Por supuesto, no tienen la envergadura que tiene algo que es de indicación oral o inyectable, pero esta resolución parece que salió tan rápido que no midieron esos efectos. Lo que va a pasar también, hay varios escenarios, pero ¿qué va a pasar con el farmacéutico que compró, como siempre compraba, porque es lo que vendía? Su histórico de venta, Claro, todo. Eso nomás tomó, ¿verdad? Él no está ni promoviendo los antibióticos ni nada. Va a crear un mercado negro, porque no nos vamos a adecuar tan rápido. A eso debemos llegar. Pero una resolución no te pone las herramientas a las cuales farmacéutico, cliente, industria, médico se tiene que adecuar, o cuáles son los pasos que tiene que seguir para eso. Simplemente te lo prohíben. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquella persona que viene, estamos hablando de medicina de trinchera, allí en el centro de salud, que se va hoy a consultar porque su hijo está con fiebre, pidió permiso en su trabajo, lo único que tiene es el dinero para comprar algo y el pasaje. El médico no tiene reactivos en el hospital. ¿Cómo va a definir? Va a definir por la clínica, perfecto, pero es una paciente que tiene que solucionar en el momento. No quiero estar en los zapatos de ese médico. ¿Qué va a hacer mañana? ¿O qué va a hacer el día 22 de octubre cuando tenga que aplicar esto? ¿A quién se le va a sancionar? ¿Al médico? Tampoco es muy clara la resolución en cuanto a eso. Vamos a profundizar un poquito más porque no sé si tener los números, Graciela, acerca de cuánto circula en el mercado de antibióticos, tanto de muestras médicas, que es una situación que a mí me parece se podría salvar de otra forma, teniendo en cuenta que ese es el primer medicamento al que mucha gente llega de la mano del médico. Sí, totalmente. ¿Verdad? Porque finalmente se suelen dar en los consultorios y es el salvatore, digamos, ¿verdad? Mariana tiene una pregunta así, pero no veo tu carita que me arrugas así, no entiendo. Ahora una pausa, mamita. Muy bien. Y a la vuelta. Sí, papito, a vos te estoy viendo que también me arrugas tu cara y tu dedo. A la vuelta de la pausa vos también. Sí, bueno, vamos a hablar, por supuesto, de Shakira, que va a estar, hoy estoy cortito, Shakira va a estar en Buenos Aires el 25 de octubre en el estadio de Vélez, ¿sí? Va a estar tocando ahí Radio Disney y tiene preparada para ustedes la primera fila en Buenos Aires, ¿sí? Escuchá Radio Disney, eso que querés sentir, y entérate cómo participar. Hablanos también en nuestra radio hermana, Radio 7, Mariana. Siento la buena música, siento los clásicos 107, y vos sentila también online en 7.com.py y en sus redes sociales @radio 7, 1077. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. La línea de maternidad Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, la línea de maternidad de Fisher Price. Y devora las curvas con la nueva KTM Duke 390, una moto ágil, liviana y musculosa, 44 caballos de fuerza, 6 velocidades, freno a disco, pantalla digital, con conexión Bluetooth y faros delanteros LED. Una verdadera joya, encontrala en nuestro showroom Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. Mariana, por favor, rapidito. Sí, para Graciela, a ver, yo quiero dejar más sentado que estamos haciendo como preguntas para entender, digamos, la lógica. Partimos de la base que en un mundo ideal, yo decía, sería bueno tener el tema de... Pero como la realidad es diferente, entonces, ¿cómo nos vamos adecuando? ¿Qué dicen tus números, Graciela, sobre cuántos, no sé si tiene un estudio de cuántos antibióticos se venden hoy sin receta, digamos? ¿Tiene, por ejemplo, ese dato o esa estadística? Sin receta tenemos, digamos, una inteligencia de mercado que nosotros hacemos lógicamente. No pasa del 10% para nosotros. Y te puedo decir que, por ejemplo, en este país se realizan
1.500.000 recetas de antibióticos al año. Y eso no ha crecido desmesuradamente. Quiere decir que es un segmento que está controlado en ese sentido. Hay automedicación, pero nadie compra porque sí nomás. ¿Y por qué? Perdón, te quiero repreguntar, porque vos hace rato decías que sale como muy rápido. ¿Por qué pensabas vos que, o sea, cuál sería el interés del Ministerio de Salud de sacar No. ahora y que ya hay que hacer? Y... Yo creo que el Ministerio de Salud lo tiene esto hace rato como pendiente. Los médicos lo saben, hace rato se está hablando de la resistencia de medicamentos, a antibióticos. Yo creo que no se estudió bien el tiempo y el impacto que causarían los distintos actores. Es algo cierto, la resistencia a los antibióticos es algo mundial y hay que cuidar, pero creo que hay que analizar más a quién es impacto a la industria nacional, por supuesto a los farmacéuticos, cómo voy a equipar mis hospitales, voy a tener más reactivos para hacer más hemogramas, qué le estoy ofreciendo de atención primaria a esa gente que voy a generar con simplemente esta resolución. Más que nada a eso me refiero. No sé cuál será la agenda del ministerio, no puedo saber, pero creo que se apuraron en tomar una decisión que hace rato se está esperando, pero tenía que haber más pasos entre medio para la aplicación. Igual es menos, a ver, el número es menor de lo que yo pensaba. Sí, claro. Pero si es el 10%, digo, tampoco Claro. va a costarle mucho a la industria, bueno, después me van a corregir, ¿verdad? Pero a la industria, por lo Adecuarse. menos ese 10% tratar de agilizarlo, ¿verdad? Claro. Lo que da pie justamente lo que le quería, no tenía los números que plantea la señora Graciela, la verdad, ahora que te lo plantea, me da inclusive más, me valida un poco mi pregunta en el sentido, para el doctor Hernán, no estamos quedando demasiado en lo cosmético, doctores de salud pública. Bien. ¿En qué sentido? El primer tema que ustedes instalaron, fue aquello de los contratos, se armó un sarambí, terminó gente ligando en parte de la policía, se dio, inclusive después terminaron retrocediendo. Claro. Ahora instalamos este tema, yendo a lo que decía Graciela, me parece interesantísimo, la agenda de Mazzoleni, ¿cuál es? Instalamos un tema que parece que vemos números que no son una gran cosa, de mucho impacto aparentemente, ¿verdad? ¿Cuál es el próximo paso? ¿En qué momento vamos a hablar de cobertura de salud, servicio, lo que hablaba Mazzoleni en su momento, el servicio de atención primaria a la salud, cosas un poco más de fondo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, ya que me corresponde hablar, ¿verdad? Sí, por eso. Se maneja otro porcentaje en cuanto a datos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Nos habla de un 70% de administración de antibióticos sin receta. Ese es el dato que yo tengo, entonces, pero no... son datos de la Dirección General Nacional de ¿Cuál es el número, Vigilancia perdón? Sanitaria. 70%. 70%. Versus, o sea, el mismo número que ustedes manejan en 70, ellos manejan en 10. 10. Sí. Así, y ahí digamos... Ahí sí tendría que ahí comentar. es distinto, ¿verdad? Ahí, claro. Por un lado. Por otro lado, como estábamos hablando fuera de cámaras, vuelvo a insistir, lo que pasa es que el uso de antibióticos, quiero recalcar mucho, por favor, quiero que me disculpen, no estoy desviando el tema, se utiliza para combatir bacterias. Cuando una persona tiene una emergencia realmente infectológica, los dos somos infectólogos, realmente ahí no se escatima, se suspende todo y se atiende. Por ejemplo, una meningitis bacteriana, por ejemplo. Entonces, para dar un solo ejemplo. Entonces, de hecho, hay diagnósticos que se pueden esperar. Por ejemplo, una amigdalitis purulenta, si bien produce dolor y fiebre, quienes tuvimos eso sabemos lo incómodo que es. Esos síntomas se podrían combatir con otros medicamentos que no son controlados, por ejemplo. Entonces, cuando se indica el antibiótico, ya tiene que ser por prescripción médica. De acuerdo por eso quiero, como dijimos, este es un espacio para aprender, sí. ¿Verdad? El antibiótico se utiliza para combatir bacterias, ¿verdad? Ahora, los síntomas ya se manejan con otro tipo de medicamentos. Por eso quiero separar bien eso para que se entienda, ¿verdad? Doctor, querías aportar hace rato. Claro, hace rato, sí. Nosotros, o sea que en un hospital de referencia acá en Asunción, y puedo decir el nombre del ministerio, el Instituto de Medicina Tropical, atendemos pacientes de muy escasos recursos, de los bañados, que incluso por el lugar se estigmatizan, no todos quieren ir a consultar ahí. Entonces, esto nosotros como hospital hacemos mucho trabajo científico, independientemente de lo que diga el ministerio, independientemente de que diga la industria farmacéutica. ¿Qué ocurrió? Nosotros hicimos un estudio por qué estos pacientes que consultaban con nosotros
se internaban por una infección. ¿Y qué enfermedad estudiamos? Una infección de partes blandas, ya sea la erisipela, famosa discípula, celulitis o forúnculo, lo que sea. Entonces llegaba con nosotros y le preguntábamos... Celulitis aclaramos, doctor, porque si no hay gente, yo sé por una cuestión familiar nomás. Es una infección, no es la cuestión de que hablamos de la cuestión estética, digamos que está relacionada. La celulitis bacteriana es una infección y ojalá se cure con antibióticos, ¿verdad? Y esto hace más de 10 años y a 5 años tenemos una conclusión de que cómo ellos accedieron a un tratamiento antimicrobiano con antibióticos. Sorprendente, más del 70% no acudió a una consulta médica. ¿Y cómo tiene el antibiótico? ¿Cómo tiene el antibiótico? Le preguntamos, ¿verdad? Porque un trabajo científico está publicado, está validado, y eso siempre enviamos al ministerio, era porque la vecina le daba en el farmacéutico porque justamente no quería esperar o 10 minutos o 20 minutos o una hora, ¿verdad? Y luego se internaban. Entonces, ¿qué ocurre? Aparte de que hay casos que mueren, que se internan, entonces nosotros, nuestra obligación como sociedad médica científica es informarle que esto estaba ocurriendo. Probablemente la anterior administración no tomó la medida necesaria, o a lo mejor la forma, como dice no es sacar tan bombardiente y que ya se implique, ¿verdad? Pero es algo que debemos de hacerlo, ¿verdad? A lo mejor era una cuestión de calibrar tiempos. De Sobre tiempo, todo y una calendarizar mesa también la redonda, implementación. ¿verdad? A Porque ver, ahora... pues hablar con una calendarización de implementación, man. Y progresivo. mismo así, hay un Progresivo. antibiótico que yo les puedo decir que cuesta 19.000 guaraníes, que se dejó de prescribir hace 20 años. Estamos diciendo con el doctor, nuestros profesores nos enseñaron a tenerle miedo a las sulfas, porque le podía matar. Se dejó de prescribir 20 años en el país. Ahora, una enfermedad que le puede matar es sensible a un antibiótico que cuesta, imagínense, 20.000 guaraníes. Y nosotros en el hospital, un día de tratamiento puede ser 1 millón de guaraníes en antibiótico nada más, ¿verdad? O sea que, entonces, probablemente, como dijimos, esto es tipo una torta en donde cada uno tiene cierta responsabilidad. La automedicación, la industria farmacéutica, muchos otros factores, ¿verdad? Pero creo que a lo mejor deberíamos hacer una mesa de trabajo y discutir mejor y organizar un poco mejor. Yo creo que la gente del ministerio lo puede decir, si eso se puede hacer mediante un proceso, pero esto es una emergencia que está ocurriendo, nos estamos quedando sin posibilidad de tratamiento. En diversos países del mundo hay regulaciones incluso de mucho más medicamentos, ¿verdad? Hay muy pocos que son vendidos sin prescripción médica. Obviamente con nuestro sistema de salud y demás siempre hay que, creo yo, buscar el ideal, ¿verdad? A lo mejor sí la conversación de los tiempos, hacerlo de manera progresiva y también hacer una intervención desde las farmacias, que es el punto de contacto de la persona con el medicamento, decirle, mira, esto te puedo vender hoy, pero te tengo que dar esto para que sepas que en tanto tiempo ya no te voy a vender, porque necesitas hacer justamente esto. En todo caso, ahora hay que comprar mal por mayor. Claro, no, o comenzar, o justamente, antes de una corrida de antibióticos, ¿verdad? Antes de hacer una corrida como la bancaria de antibióticos, hoy comenzar a decir hasta tanto por persona, hasta regularizar, ¿verdad? Porque hoy te digo, la gente dice, ¿qué? ¿Se me va a terminar mi tal medicamento? Claro, toma, que toma como caramelo, se me va a terminar mi medicamento. ¿Y qué voy a hacer? Compran todo lo que pueden hoy, ¿verdad? Bueno, gracias doctor, muy amable. Gracias Graciela, también vamos a ir hablando del tema sin duda. Vamos a encontrar nosotros mañana. Mañana. ¿Sí? Es. Bueno, Dale, hasta mañana. chao, hasta mañana. Chao, chao.